Vamos a dar paso al segundo segmento, el eslabón más débil de la cadena, conexión Wi-Fi en el hogar, una disertación a cargo del ingeniero Juan Ramón García Visch. Juan Ramón García Visch es ingeniero electrónico con una trayectoria que comienza con el inicio de la industria en la ciudad de Buenos Aires en 1981 en Cablevisión. Se destaca su participación como disertante en congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales, tanto en ATBC como en Andina Link, Chile Media, etc. Es miembro de la Comisión Técnica de ATBC desde el año 1990 y de la SCTE desde el año 1991. Ingeniero, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Hoy me va a tocar cubrir dos espacios porque lamentablemente el ingeniero Reyes ayer fue detectado con COVID. Así que va una segunda charla después de esta que está fuera de libreto. En esta charla lo que busco es reflejar un poco la preocupación que todos tenemos hoy. Estamos viendo cómo la tecnología nos permite ofrecer servicios de alta velocidad. Estamos ofreciendo ya servicios que superan los 100 megabits segundo gracias a la implementación de la tecnología GPON sobre redes FTTH, pero nos encontramos que todo ese caudal de tráfico después llega a un embudo final, que es la conectividad Wi-Fi, la conectividad inalámbrica dentro de la casa del cliente. El cliente nos está demandando esa conectividad inalámbrica para llegar a todos sus dispositivos, porque ya no quiere ver cables, el teléfono, la tablet, el TV. Eventualmente quizá tiene alguna desktop en el escritorio, pero quiere poder llegar a todos los dispositivos sin necesidad de tender un cable de red y asume que el servicio que nosotros le prometimos, esa velocidad que nosotros le dijimos cuando le vendimos, llegue hasta el último de sus equipos, no hasta el equipo de demarcación que nosotros pusimos en la casa del cliente, cable módem o ENT. Entonces, para el cliente, la conectividad Wi-Fi es parte del servicio. Para el cliente, el servicio termina en su móvil, termina en su tablet. Y el Wi-Fi tiene toda una serie de problemas asociados. El primero que todos bien conocemos es el de área de cobertura, porque a medida que nos alejamos de la antena que irradia el Wi-Fi, vamos sufriendo un proceso de atenuación que se acentúa cuando tenemos que atravesar paredes o losas. Pero no es el único. Tenemos después problemas de interferencia con otros access point vecinos. Al ser una banda libre, no licenciada, nuestro vecino de abajo, de arriba, de la derecha, de la izquierda, todos nos estamos peleando por el mismo recurso que es el espectro, ocupación del ancho de banda. Y finalmente, estos dos primeros, la interferencia y la atenuación, van a tener un impacto en el throughput, o la velocidad máxima que puede lograrse en ese enlace. Porque el esquema de modulación que utiliza el access point va a ir bajando a esquemas más robustos y menos eficientes a medida que vamos degradando la calidad de la señal. El efecto final es el mismo en cualquiera de los casos. Navegación lenta, intermitencia, microcortes. Y el problema que existe, lo que nosotros hacemos es actuamos reactivamente, actuamos cuando el cliente reclama. Y en realidad deberíamos empezar a tratar de anticiparnos al problema, hacer un buen relevamiento, hacer más hincapié en la certificación de los equipos que utilizamos, en la definición de tecnologías que adoptamos. Aquí vemos toda la evolución del Wi-Fi y si se fijan, todo arranca alrededor del año 1997. A partir del año 1997 arrancamos con DOCSIS 1.0. A partir del año 97 o por ahí, en los 90, arrancamos con las tecnologías FTTH. A partir de los 90 arrancamos con las tecnologías XDSL. Y a lo largo del tiempo, todas siguieron un proceso de evolución. ¿Y qué se busca con esa evolución? Atender mayor demanda de tráfico, mejor calidad de la conexión. Todos
siguieron el mismo ciclo. Al principio era solo navegación, después mail, después multimedia, después IoT. Cada vez más y más dispositivos requieren conectividad a Internet para poder funcionar. Las variaciones en los nombres que se utilizaron para esta evolución del Wi-Fi fueron un poco confusas porque se usaban letras A, B, G, N, AC. Y esta sopa de letras para el usuario común resulta confusa, primero porque se las mezcla y después porque no termina de saber cuál es mejor que cuál es la última. Entonces se decidió cambiar esas letras por números. Entonces ahora hablamos de Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y estamos en Wi-Fi 6. Y no acaba ahí porque ya se está desarrollando la versión 7 de Wi-Fi. Aquí vemos un poquito qué pasó, qué cambió a lo largo de esta evolución, qué pasó con las frecuencias de operación, qué pasó con la capa física, qué modulación utilizaban, cuántos streams espaciales, cuál es el ancho del canal, de la misma manera que en DOCSIS para aumentar la velocidad aumentábamos el ancho del canal o trabajamos con channel bonding, lo mismo pasa en Wi-Fi. Fíjense que arrancamos con canales de 20 MHz y llegamos al final con canales de 160 MHz. O sea, multiplicamos por 8. Empezamos con un único stream espacial y a partir de la 802.11n agregamos la tecnología MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Medio difícil de entender, pero es dividirlo en varios radios y transmito simultáneamente desde 2, 4 y hasta 8 antenas y usa la interferencia constructiva para tener haces direccionados a determinados dispositivos. Eso va a multiplicar por 4 y por 8 la capacidad total del access point. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hablando de un solo dispositivo final, si el dispositivo final no es 4x4 MIMO, no va a poder aprovechar el total de la capacidad. Hay un concepto que se empieza a agregar a partir de la norma, el Wi-Fi 5, que es el AC, que es el multi-user MIMO. Anteriormente, el 802.11n es Single User MIMO. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el access point con un MIMO de 4 enlaces espaciales, pero mi teléfono es de 1, yo le voy a transmitir al teléfono utilizando un solo enlace espacial y voy a desperdiciar los otros 3. En cambio, cuando ya hablamos de multi-user MIMO, significa que si yo tengo 4 enlaces espaciales y tengo 4 teléfonos que solamente pueden utilizar uno, le puedo transmitir a 4 teléfonos en forma simultánea. Hasta Wi-Fi 5, multi-user MIMO era solamente en download, transmitiéndole hacia el dispositivo terminal. A partir de Wi-Fi 6, también es multi-user MIMO para el upstream. Acá vemos resumido qué es lo que nos está trayendo de nuevo Wi-Fi 6. Primero, incrementa el orden de modulación, lo cual se refleja en una mayor capacidad. Voy a llegar hasta 1024 QAM. Pero acá es la misma historia de siempre. Voy a poder utilizar ese esquema de modulación solamente cuando tengo muy buena calidad de señal. A medida que me alejo y la calidad de señal se degrada porque tengo menos nivel o hay interferencia, no voy a poder usufructuar esa mayor capacidad. En vez de OFDM, ahora va a trabajar en OFDM-A. Es lo que vemos en el cuadrante superior izquierdo. Y lo que hace con OFDM-A es todo el canal de downstream,
todo el canal de 20, 40, 80 MHz, en vez de dedicárselo en un instante de tiempo a un único dispositivo, lo puede fraccionar entre múltiples dispositivos. Eso ayuda a la eficiencia. Y finalmente tenemos el caso del Multi-User MIMO, que como dije antes, es tanto en upstream como en downstream, cosa que en el caso del Wi-Fi 5 solamente lo teníamos en un único sentido. Vamos a hacer una pasada muy rápida, no es para meterse en los números, pero vamos a analizar varios parámetros, cómo varían. Acá tenemos las distintas normas, el último es el Wi-Fi 6. La tasa de bit efectiva va a depender, como dijimos antes, de el índice de modulación, el MCS, Modulation Coding Scheme, y puede arrancar de BPSK si la calidad de la señal es muy pobre, o puede llegar a 1024 QAM si la señal es muy buena, cosa que me va a permitir Wi-Fi 6. En Wi-Fi 5 solamente llegaba hasta 256, o sea, multipliqué por 4. Pero no tengo toda la capacidad disponible de ese esquema de modulación porque hay una parte donde va información redundante para corrección de errores. Entonces, ahí ven que tenemos distintos índices que hay que tener en cuenta de cuál es la tasa efectiva. En 1024 puedo tener las 5/6 de la tasa efectiva total, que corresponde a 1024 QAM, o 3/4, según cuál sea el índice de errores. Otro parámetro que cambia es la duración del símbolo. El tiempo de símbolo en Wi-Fi 5 era 3,2 microsegundos, ahora es casi, sin el casi, es 4 veces mayor. El intervalo de guarda también crece. Antes teníamos dos intervalos de guarda, 0,4 y 0,8 microsegundos, uno corto y uno normal, y ahora arrancamos de 0,8, pero tenemos el doble y tenemos el cuádruple. El intervalo de guardia es un tiempo de espera entre la transmisión de dos símbolos para garantizar que no existan interferencias. También varían las subportadoras. La subportadora en Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5 eran de 312 kHz de ancho, ahora son más angostitas, 72.125 kHz, pero como que son más angostas, voy a tener mayor cantidad de subportadoras. Fíjense que de acuerdo al ancho del canal, 20, 40, 80 o 160, voy a tener ahora 234 subportadoras en vez de 52 o 468 en vez de 108. O sea, aproximadamente 4 veces más la cantidad de subportadoras. Así como lo vemos en las versiones viejas arriba, en el Wi-Fi 6 abajo, vamos a diferenciar diferentes tipos de subportadoras. Hay subportadoras que solo se usan para sincronización, hay subportadoras piloto que sirven para sincronizar y hay subportadoras libres que no se utilizan. En general es en los extremos del canal que se dejan como guarda, o si hay problemas de interferencia y hay un espacio del canal, directamente que las subportadoras se apagan. Esta es la fórmula mágica y es muy importante entenderla, donde estamos viendo cómo se compone el throughput o velocidad máxima que podemos alcanzar con la norma. Nosotros muchas veces nos quedamos con ese throughput y decimos, bueno, yo estoy dando un servicio de 100 megabits segundo. Me voy a la tabla de características de la norma y veo que Wi-Fi 5, que se la sé, me da para un canal de 80 MHz 3 gigabits y medio.
6,9 gigabits y medio. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando voy a probar capaz que no tengo más que 50 megabits? Y ahí hay que entender todos los elementos que aparecen en esta fórmula. En primer lugar, esto es throughput, o sea, es capacidad bidireccional. Si estamos hablando de una comunicación simétrica, es la mitad. En segundo lugar, estamos considerando 8 enlaces espaciales. Capaz que estamos utilizando solo uno, porque nuestro teléfono no es multi-user MIMO. Entonces ya se reduce de 6.900 dividido 8. Estamos hablando del esquema de modulación de 256 QAM o de 1024 QAM, 8 bits por símbolo o 10 bits por símbolo. Pero si me voy a QPSK, eso baja sensiblemente. O sea, esto es el caso ideal, es el máximo teórico. En la práctica vamos a estar muy, pero muy por debajo de estos valores, porque no vamos a poder utilizar todos los enlaces espaciales y porque casi seguro vamos a tener que trabajar con un esquema de modulación más robusto pero menos eficiente. Esta imagen la traje porque es el ejemplo más claro de qué ventaja viene de la mano del OFDMA. El canal de OFDM es como un camión de carga. Sin OFDMA, yo tengo todo ese espacio de carga, que es el canal completo, pero quizá lo que yo le tengo que transmitir a un cliente es solamente una partecita. Entonces yo estoy enviando primero un camión para el cliente 1 usado al 25%, después otro camión al cliente 2 usado al 30% y después otro camión al cliente 3. En cambio, yo podría acomodar esas 3 cargas en un único viaje. Sí. Son todas las soportadoras, estoy usando todo el canal. Eso es para la segunda parte. En Wi-Fi 5, el dispositivo usa todo el canal en un instante de tiempo, aunque no lo necesite. Entonces, la diferencia entre el primero, el segundo y el tercero son 3 viajes, o sea, son intervalos de tiempo diferentes. Y están usando todo el camión, o sea, están usando todo el canal completo. En el segundo caso, en un solo viaje, en un instante de tiempo, puedo asignar, después lo vamos a ver en otro dibujito, resource units, o sea, grupos de soportadoras para distintos clientes. Vemos aquí cuál es la verdadera ventaja del Wi-Fi 6. No es tanto throughput, porque vimos que nos fuimos de 6 GB a 9 GB. Es más que nada eficiencia. Es más que nada mejoras cuando trabajo con múltiples clientes o usuarios en forma simultánea. Similar, pero no hay que confundirlo, es el tema del multi-user MIMO. Cuando tengo single user MIMO, lo que les decía recién, vemos arriba a la izquierda, tengo un 4x4 MIMO en mi access point y tengo 4 dispositivos uno por uno, todos los dispositivos comunes, porque lo más común es que sean uno por uno. Entonces, me estoy comunicando con el teléfono, estoy usando solamente un enlace espacial de esos 4 y los otros 3 dispositivos están esperando. Eso es single user MIMO. Wi-Fi 5 es multi-user MIMO solo para download. Entonces, un access point puede, que es 4x4, puede transmitir en forma simultánea para 4 dispositivos, pero solo en ese sentido, en reversa no. Mientras que en Wi-Fi 6 puedo transmitir y recibir en forma simultánea hasta 8 dispositivos uno por uno si mi access point es 8x8. Nuevamente,
no todos los access points son 8x8. Esto es lo máximo que contempla la norma. Y las dos posibilidades multiusuario no compiten, sino que se complementan. Vimos que el OFDMA es carga compartida, o sea, en cada viaje del camión llevo paquetes de información para diferentes clientes. Mientras que el MIMO son diferentes camiones, y fíjense el dibujo, y nuevamente me gusta este dibujo porque es muy gráfico para el funcionamiento. Anteriormente los camiones iban en diferentes tiempos. Acá los camiones salen simultáneamente, porque por las antenas de los diferentes enlaces espaciales, en forma simultánea están saliendo camiones con carga. Pero el multi-user MIMO puede tener el problema, si bien van todos juntos, de no llevar el camión completo. Ahora, si combino OFDMA con multi-user MIMO, tengo lo que se ve a la derecha. Los camiones salen en simultáneo por distintos enlaces espaciales y a su vez comparten la carga por OFDMA. ¿Se entiende? Para lo que preguntabas recién, el canal de OFDM se divide en subportadoras, subcanales, y estas se agrupan en unidades de transmisión, que se llama RU, Resource Unit, o unidad de recursos. Y puedo tener 9, 4, según el caso. Ven, acá tenemos agrupadas de a 26, 13, 52, y lo que yo le estoy asignando en esa comunicación a un dispositivo cliente es un determinado RU, que es una fracción del canal. Esto es lo mismo viendo gráficamente, ¿ves? En Wi-Fi 5, que es solo OFDM, cada color es un usuario, el eje horizontal es tiempo. O sea, cada usuario en una ventana de tiempo hace uso de la totalidad del canal. Con OFDMA, en una determinada ventana de tiempo, varios usuarios pueden hacer uso de un pedacito del canal. Sí. Empieza a agregarse más inteligencia porque es el access point en que el que regula todo y quien se comunica con los dispositivos del lado cliente para que esto funcione. No es que ustedes tienen que ponerse a configurar cosas. Otro tema es el del channel bonding. Ya el concepto de channel bonding nos viene de atrás de la mano de DOCSIS, cuando para aumentar la capacidad apilábamos canales. Entonces podemos tener 20, 40, 60, 80 megas. Pero de esos 4 canales de 20 megas que forman el bonding para llegar a 80, el primero es el que actúa como canal primario y además de llevar información, lleva la señal de beacon, los comandos de manejo para todos los dispositivos. Entonces, cuando hay un conflicto, ahí lo vemos como esa estrellita, o hay una interferencia fuerte que impide un buen uso del canal, ese canal se pierde y vamos bajando. Bajamos de 80 a 40 y de 40 a 20. Pero fíjense que el que no puede ser interferido porque todo se pudre en Wi-Fi 5 es el canal primario, porque es el que lleva la información de management. Si se interfiere el canal 36, que es el primario de 20 megas, se cae todo. En cambio, con Wi-Fi 6 se cae solamente el canal que está siendo afectado. En vez de bajar de 80 a 40, de 40 a 20, el de 80 se puede desdoblar ahora en uno de 20 y uno de 40.
esta es otra historia bastante complicada de entender, que es el BBS coloreado. Normalmente, 802.11 maneja el tema de interferencias y colisiones basado en Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. O sea, yo quiero transmitir, lo primero que hago es censar, escuchar al medio. Si alguien está transmitiendo, dejo de transmitir. Cuando aumenta la cantidad de clientes y la cantidad de puntos de acceso, esto es complicado porque hay muchos clientes queriendo acceder al medio y puede ser que alguno de los que quiere transmitir no se quiere comunicar con mi access point, se quiere comunicar con un access point vecino. Y yo lo recibo muy bajito, escucho que alguien está usando el canal, es el mismo canal donde yo estoy, pero en realidad no le voy a quitar el espacio de comunicación, porque se quiere comunicar con mi vecino, no conmigo. Entonces el BBS coloreado lo que hace es asignar colores a los access points como para, en base a eso, identificar si la señal que yo creo que es interferente viene para mí o no. Si corresponde a otro access point, me va a agregar ruido, pero bueno, intentaré comunicarme igual. Y la inteligencia está en asignar colores de manera que no interfieran entre sí. O sea, acá vemos en este esquemita dos access points, el 1 y el 2. La zona donde me quiero comunicar con el canal 1 de abajo está marcada en amarillo, sería la celda principal. En el de arriba la otra celda en amarillo, pero esa señal llega un poco más lejos y tenemos una zona de interferencia cocanal débil que está marcada en verde claro y una zona de interferencia cocanal fuerte que está marcada en verde oscuro. O sea que la posibilidad de interferencia importante entre esos dos estaría solamente en la zona que está con verde oscuro. Entonces, esto, como decía, no es algo simple, es algo que ayuda cuando tengo gran cantidad de usuarios y gran cantidad de access point, y es una información adicional que agrega el AP en la comunicación, utiliza 6 bits para agregar información de color. Otro tema que aporta, esto no es tan complejo como el tema del BBS coloreado, es la cuestión del ahorro de energía. Y esto viene de la mano del IoT, los dispositivos remotos que quizás están operando con batería y que tengo que tratar de mantener la autonomía más larga posible. Entonces, en Wi-Fi 5, yo me estoy comunicando con un dispositivo, por ejemplo el primero, los que siguen están esperando que les llegue su tiempo, pero mientras están esperando están activos, están consumiendo batería. Wi-Fi 6 me agrega una posibilidad más, que es enviar al dispositivo a dormir. Hay un estado de sleep que yo solamente lo voy a despertar o va a reaccionar el dispositivo en determinados intervalos de tiempo. Ahí está, adopta TWT, Target Wake Up Time. O sea, el dispositivo cliente se va a despertar en intervalos determinados de tiempo, que es cuando tiene que transmitir, y mientras tanto vamos a ahorrar energía. Hay muchas cosas en Wi-Fi 6 que se negocian entre el cliente y el access point. Por eso digo que le va agregando más inteligencia para hacerlo más eficiente,
aunque el throughput final no creció tanto. Los sistemas legacy de Wi-Fi se manejaban con oportunidades de transmisión. Yo voy a transmitir cuando pueda, cuando no esté usado el canal. En cambio, en Wi-Fi 6 los clientes están sincronizados y son manejados por el access point. O sea, el access point le dice cuándo transmitir. Y el cliente le indica al access point el modo de operación, operar como single user o multi-user, cuál es la máxima cantidad de streams espaciales que puedo manejar, cuál es el ancho del canal que voy a poder utilizar. Y muchas veces esto es dinámico y lo va a hacer el dispositivo cliente en función de sus necesidades de transmitir y en función del estado de batería. Porque si mi batería se está agotando, por más que yo pueda transmitir en 2x2, voy a decir, apago un radio, te voy a transmitir solamente en 1x1, porque mi batería está a punto de colapsar. Y dijeron que salíamos de la sopa de letras y apareció el Wi-Fi 6E. Volvemos a meterle letras. La E es de extended y significa que puede operar en la banda de 6 GHz. Hasta ahora teníamos 2,4 y 5 GB. Se abre una nueva banda no licenciada en 6 GHz. Hay países que ya adoptaron y dedicaron una parte del espectro para operaciones no licenciadas en 6 GHz. En verde oscuro vemos los de América, que adoptaron hasta 7.1 GHz, desde 5.9 hasta 7.1 GHz. Europa restringe un poco más, llega solo hasta 6.4 GHz. Lamentablemente en Argentina, que siempre retaseamos las cosas, en vez de seguir todo América, porque todo América o adoptó hasta 7.1 o está considerando hasta 7.1, verde claro y verde oscuro, Argentina se cae del mapa y dice hasta 6.4. Voy a ver qué hago con lo que va más arriba. Lo licito, lo vendo quizá. Bueno, acá vemos toda la asignación de canales según la asignación europea o americana. Uno llega hasta 6.9 y otro llega hasta 7 GB. También cambia la seguridad. En Wi-Fi 5 teníamos hasta WPA2, que ya tiene como 20 años, es de 2004. Wi-Fi 6 incorpora WPA3 y va a trabajar con dos llaves, una llave temporal y una master key para asegurar el contenido. Hablamos varias veces a lo largo de la charla de los dispositivos IoT. Los dispositivos IoT van a trabajar solo en el canal primario de 20 GHz. ¿Por qué? Porque el IoT tiene poco volumen de datos a transmitir, el tema ahorro de energía es mandatorio y quizá hasta ocupan solamente una parte del canal de 20 MHz. Cerrando con Wi-Fi 6, resumen de todo lo que hablamos. Es un cambio de paradigma. Estamos buscando mejorar la eficiencia en vez de elevar el throughput. Todo esto nos ayuda a mejorar el área de cobertura, mejor manejo de congestiones y mejor operación multiusuario, sobre todo en el caso de operar en zonas densas. Retrocompatibilidad. El hecho de operar en 2,4 y en 5 GHz lo hace retrocompatible con las versiones más viejas, aunque en realidad, como siempre, se aconseja deshabilitar cuando esto es una opción, la retrocompatibilidad, sobre todo ABG. N ya está casi muerto, deberíamos hoy estar hablando de AC y AX.
No confundir las dos tecnologías multiusuario. MU significa que un access point se multiplica con múltiples clientes dependiendo con la tecnología. MU multi-user existe tanto para OFDMA como para multi-user MIMO. Y como vimos, se complementan y no compiten. Uso de subcanales con multi-user OFDMA, el canal grande se divide en RUs, en Resource Units, donde cada cliente va a hacer uso de una fracción del canal. Y es el access point en que sincroniza la transmisión hacia diferentes clientes asignándole un determinado recurso. Mejoras en multi-user MIMO, soporta hasta 8x8, tanto en downstream como en upstream. Wi-Fi 5 era solamente en download, en downstream. Mejoras de velocidad porque vamos a trabajar en un orden de modulación más alto, 1024 QAM. Eso da un 20% de incremento de throughput. Por un lado estamos mejorando el consumo de energía en el equipo terminal con la unidad que la mandamos a dormir, la despertamos cuando queremos. Pero del lado del access point, el hecho de irnos a 8x8 MIMO, vamos a tener 8 radios, el consumo del access point crece y en algunos casos que no tenemos posibilidad de alimentarlo localmente, hay equipos de AP que se alimentan por PoE, o sea, a través del cable Ethernet. Hay una norma 802.11 AF de PoE que contempla 15 vatios y puede no ser suficiente para algunos casos. Y hay otra que es la PoE más 802.3 AT que son 25 vatios. Un poquito más, casi el doble. Gran ampliación de espectro cuando nos vamos a Wi-Fi 6E y abrimos la banda de 6 GB. Esa banda de 6 GB es muy grande y también hay toda una mecánica para descubrir el access point. Porque para descubrirlo en realidad tenemos que barrer toda la banda y cuanto más grande es, mayor la problemática para descubrir el access point. Y finalmente, el tema de la mejora de la seguridad con el WPA3. Pero no terminó acá, esto acaba de salir, Wi-Fi 6 tiene un par de años. De hecho, recién empezamos a tener algunos dispositivos que soportan Wi-Fi 6. Los iPhone soportan Wi-Fi 6, algunas notebooks soportan Wi-Fi 6, algunos ONTs de FTTH ya están viniendo con Wi-Fi 6, pero ya ahora se está hablando del siguiente salto, Wi-Fi 7. Y seguimos aumentando el ancho del canal. Wi-Fi 6 teníamos hasta 160 MHz, ahora lo duplicamos, nos vamos a 320. Multi-user MIMO, teníamos hasta 8x8, el 7 nos da 16x16. Imagínense, es un pulpo ya el access point. Mayor orden de modulación. En Wi-Fi 6 nos habíamos ido de 256 a 1024. Ahora llegamos hasta 4096. Otra cosa nueva que hace es Multilink Operation. Hasta ahora el dispositivo trabajaba en una sola banda. Se conectaba en 2.4 o se conectaba en 5 GB. Ahora el Multilink Operation permite que yo reciba en forma simultánea en distintas bandas, en la de 2.4, en la de 5 o en la de 6. El hecho de tener enlaces paralelos mejora la capacidad y va a reducir la latencia. Y finalmente, agrega Multiple Access Point Coordination, o sea, permite que cada access point detecte access point vecinos y negocie y coordine con ellos las transmisiones. O sea, le vamos agregando cada vez más inteligencia. Acabamos con las normas.
nos vamos a meter un poquitito en lo que es la instalación domiciliaria. Vamos a ver cómo estamos. 11:16. Sí, creo que estamos bien. No, sigo yo, pero después lo voy a correr al pobre que viene al final, que bueno, puede terminar 1:30. Nos metemos ahora en la instalación en la casa del cliente. Y el equipo Wi-Fi puede operar en modo router. El router vincula dos redes diferentes. Va a vincular nuestra red del ISP, del prestador de servicio, y la red domiciliaria. Y realiza todas esas funciones: DHCP, NAT, Firewall, Port Forwarding, DNZ. Esto está en el equipo que nos da el proveedor, en el cable módem o en la ONT de FTTH. Cuando tenemos problemas de cobertura, lo que hace la mayoría de la gente es colocar un repetidor. Y si es inalámbrico, para el cliente mejor, después vamos a ver que no es lo mejor. Entonces el repetidor es un equipo que se conecta por vía inalámbrica con el router y repite la señal. O sea, mi teléfono va a hablar con el repetidor va a hablar con el router le va a contestar al repetidor y el repetidor me va a contestar a mí. Entonces ya hay una realidad que salta a la vista, que la capacidad va a bajar a la mitad, porque una parte la va a usar para comunicarse con el teléfono y la otra parte o la otra mitad la va a usar para comunicarse con el router. Entonces, esa es la penalidad de utilizar un repetidor. El access point o punto de acceso remoto es lo ideal. Significaría conectar mi nodo central vía un cable UTP con un access point remoto. El hecho de que ese vínculo sea a través de un cable no le va a restar capacidad al wireless. Entonces, si yo tengo 100 megabits segundo en el cable modem, en el access point, voy a tener también 100 megabits segundo. ¿Cuál es el problema? Nuestros clientes no quieren cables. Pero es poner las dos cosas en la balanza. El repetidor me va a permitir extender el alcance, pero tengo una penalidad importante en la velocidad. El access point me va a permitir ampliar el alcance mucho más. ¿Por qué? Porque el repetidor lo voy a tener que colocar en un punto donde mi calidad de señal todavía sea buena. Porque si lo pongo en un punto marginal y yo agarro el teléfono, voy a ver un nivel de señal muy bueno, pero la conectividad del repetidor con el router central es mala. En cambio, en el access point yo puedo llevar un cable UTV hasta ese punto marginal y voy a tener una muchísimo mejor cobertura. Vamos a verlo gráficamente. Y acá puse Wi-Fi 2.4 intencionalmente. ¿Por qué? Porque a medida que vamos ofreciendo servicios de mayor velocidad, se va convirtiendo en mandatorio trabajar con equipos dual band. En la banda de 2.4, aún estando al lado, en el mejor de los casos consigo 50-60 megabits segundo. O sea, por más que el servicio contratado sea de 100 megas, si estoy operando solo en 2.4, y eso pasa también con los equipos del cliente. Por más que yo le ponga un access point dual band, todos los teléfonos de gama media para abajo son 2.4. Entonces el cliente agarra el teléfono, pone el speed test, prueba, me dice, 40 megas. Me vendiste 100, me vendiste 300. No, pero cambia el teléfono, poné un teléfono de dual band. Cuando nos vamos alejando, y no solo alejando, sino vamos atravesando muros, vamos teniendo menos nivel de señal. O sea, quizá al lado del router teníamos 60 megas, en la habitación de al lado tenemos 40, en la otra habitación tenemos 20, salimos al jardín y quizá tenemos 1 mega o nada. Entonces, poner un repetidor
es en un punto donde hay buena señal colocar un equipo que se va a comunicar con el router y con el equipo del cliente. Puede ser, y esto me pasó a mí, si yo lo coloco como repetidor, yo tengo mi access point en el playroom, dormitorio en primer piso, tengo servicio de 50 megas porque me alcanzan, no contraté 100. En mi dormitorio yo tengo 30 megas. Digo, bueno, lo pongo como repeater en el hall del primer piso. O sea, hay solamente un piso de diferencia. Me empeora en vez de mejorar la señal del dormitorio. Porque es un caso en el cual, si yo me comunicara directamente, si bien mi nivel de señal es más bajo, como tengo un solo salto, tengo 30, 40 megas. Cuando me comunico a través del repeater, tengo 20. O sea, ojo a tener en cuenta que el repeater me va a mejorar en los puntos distantes, como en este caso si al jardín que antes no llegaba, ahora llego, pero los que están muy cerca quizá empeoran. Lo ideal es esto, es un access point remoto. Entonces yo lo conecto vía cable, me puedo alejar más. Nuevamente acá puse 60, pero por cable debería tener 100. 60 quizá lo tendría en la parte Wi-Fi, pero tengo mucha mejor cobertura y mucha mejor calidad de servicio. O sea, la conclusión y el consejo es, el repeater no hace magia, es lindo porque no usa cable, pero siempre que puedan, traten de instalar o configurar un access point remoto. Hay algunas, bueno, y ahora la cosa se complica porque encima tenemos que atender montones de dispositivos en la casa. Y cuando hacemos un speed test, ojo que es lo que nos queda a nuestro teléfono que está corriendo la prueba, porque tenemos múltiples clientes consumiendo ancho de banda. Otro elemento que se agrega es el Easy Mesh. Lo ideal hoy para una buena calidad de Wi-Fi dentro del hogar es que el equipo tenga Wi-Fi 6 más Easy Mesh. El Easy Mesh es un estándar que permite tener un gateway o un nodo central de esta red mesh y access point remotos. Y todos los access point dialogan entre sí. Estoy trabajando con un único SSID y me permite en forma automática hacer band steering, o sea, fuerzo que el cliente se pase de la banda de D5 a la banda de 2,4 si ya estoy en una zona marginal. Puedo obligarlo a cambiar de access point si el nivel de señal ya es muy bajo. Puedo balancear el tráfico por access point y me permite ir agregando más access point dentro de la casa. Esta es la manera inteligente de asegurar cobertura dentro de una casa grande. En muchos casos, nosotros lo estuvimos en el pasado tratando de cubrir por el método de la fuerza bruta. Íbamos y comprábamos el rompemuros, una antena así que te cocinaba la cabeza. Esto es distribuir homogéneamente la capacidad para lograr una mejor cobertura. Hay equipos de esto, lamentablemente Easy Mesh es una norma, pero resulta después que cada fabricante hace su mesh a medida. Lo mismo que pasa con GPON y XGPON, que deberían ser todos interoperables y en la práctica no lo son. Lo mismo sucede con la norma mesh. Exacto. Si buscan en Mercado Libre van a ver
TP-Link y diferentes marcas que te venden el mesh que arranca de 2 unidades. 2 o 3 es lo típico que te venden, porque una va a ser el nodo central. Lo ideal sería que el nodo central del mesh sea el Wi-Fi que está embebido en el cable módem o en la ONT. Nosotros hoy estamos utilizando unas ONTs de Huawei y no tiene el Easy Mesh, tiene el Huawei Mesh. Entonces, al menos ya el gateway está embebido en la ONT. Le compras a ellos, porque si pones el TP-Link no va a andar, si pone otra marca no va a andar, le compras a ellos el equipo remoto, el access point remoto, que ellos lo llaman Edge ONT, o sea, ONT de borde. Lo conectás por un cable, apretás un botón y se autoconfigura, directamente detecta que hay un equipo compatible que está funcionando como gateway, levanta el SSID, levanta el password y después de un ratito se prende. Cuando lo enchufaste estaba la luz roja, cuando ya se autoconfiguró te queda la luz blanca y ya está. Si lo dejas conectado por cable, se conecta como un access point remoto y vas a tener el máximo rendimiento. Si lo desconectás, va a funcionar como repeater. Y a través de la gestión del ONT, vos vas a ver con qué capacidad levanta el vínculo desde este access point remoto con el nodo central. Vas a ver qué dispositivos están conectados a la P y qué dispositivos están conectados a la ONT, cómo están traficando. No, tiene toda una serie de herramientas de diagnóstico muy interesantes. Lo indicado es trabajar con Wi-Fi 6E y linkearlos en 6 GB, dejando la banda de 4 y la de 5 para que se comuniquen los otros. Pero si no, lo debe hacer en la banda que tenga mejor conectividad. O sea, si estás, como si fuera un equipo de cliente, si está cerquita y puede levantar en 5 GB, va a levantar en 5 GB porque le da más capacidad, y si te fuiste ya muy lejos, va a levantar en 2,4. Lo ideal sería hacer un relevamiento previo antes de instalar, y esto implica mayor dedicación de tiempo del instalador, cosa que no sucede porque el instalador casi siempre es un contratista que lo que busca es salir lo más rápido posible de la casa y facturar. Es también un cambio de paradigma, es dejar de vender internet por kilo a pasar a vender servicio. O sea, dejar de vender, yo te vendo 100 megas, 300 megas, 500 megas, 1000 megas, a decir, yo te voy a solucionar el problema de conectividad dentro de tu casa. Pero eso ya implica hacer un relevamiento, evaluar de entrada la necesidad de colocar un repetidor, un access point remoto, y decirle, el cable módem o el router Wi-Fi lo tiene que dejar acá, no me lo esconda abajo de la cama cuando yo me voy porque no le gusta, atrás de la pecera o atrás del microondas. Bueno, terminamos con esta de Wi-Fi, y mientras me cambian la presentación, si tienen alguna duda, escucho. Como verán, es muy interesante este tema de Wi-Fi 6, y la problemática de la cobertura Wi-Fi es la gran problemática de todos los prestadores de Internet. ¿Me cambiás la presentación, por favor? Dale. Bueno, si quieren leer algo más, pueden googlear estas fuentes y obtener más información. Ahora lo que vamos a charlar es de el GEDEN de una red FTTH, porque estamos todos acostumbrados a lo que fue la cabecera tradicional en nuestra red HFC, y ahora la problemática es diferente. Vamos a dividir y hablar por un lado del GEDEN de televisión,
Y hay dos maneras de dar televisión. Podemos dar televisión en una red FTTH modulando un lambda en 1550 nanómetros, es lo que conocemos como video overlay en 1550 o RF overlay, lo cual va a requerir transmisores de 1550 nanómetros, EDFA splitter multiplexer. Vamos a hablar también qué pasa cuando yo quiero saltar desde mi cabecera hasta una cabecera remota o un hub. La otra alternativa es dar el servicio de televisión a través de televisión IP o de OTT. Y vamos a ver un poquito cómo se hace esto, qué alternativas tenemos. ¿Cuál es la ventaja del video overlay en 1550? En general nosotros ya tenemos el GEDEN tradicional de televisión, con sus IRD, sus moduladores, y tenemos todo el paquete de señales en RF. Así que lo más simple es, con todo ese paquete de señales, entrar a un transmisor de 1550 nanómetros, ese transmisor excita un EDFA splitter multiplexer, que lo que hace es amplificar, dividir por 32, por 64, y cada salida de esas la va a multiplexar con una salida del OLT. Entonces ven, abajo tenemos el acceso de conectividad a Internet, la nube, IP contra un router de borde, IP contra el OLT. La salida del OLT, 1310, 1490, 1490 para transmisión descendente, 1310 para la vuelta, y entonces a la salida del EDFA splitter multiplexer vamos a tener 3 longitudes de onda que no colisionan. ¿Cuál es la ventaja para el cliente cuando hacemos esto? Que ve televisión de la manera que veía siempre, no le cambiamos nada. Adentro de la ONT vamos a separar las longitudes de onda y con la de 1550 vamos a excitar un mini nodo. Entonces vamos a tener RF, vamos a poder colocar un divisor hasta por 4 y vamos a poder conectar 4 televisores y el cliente contento haciendo zapping. Hay 3 versiones de transmisores de 1550. El primero, el de la izquierda, es un transmisor de modulación directa, o sea, en el mismo láser que me genera los 1550 nanómetros, estamos modulando en intensidad con todo el paquete de señales de RF. Este es el más barato, tiene una sola salida, en general está entre 8 y 10 o 13 dB, y no me permite compensar SBS. O sea que si yo lo quiero usar para enlaces de larga distancia, no FTTH, este transmisor no es el indicado. En un caso intermedio tenemos el de modulación directa amplificado, o sea, transmisor de 1550 con modulación directa más un EDFA que lo amplifica y nos va a permitir tener mayor nivel. ¿Por qué mayor nivel? Porque esto lo vamos a usar para excitar al EDFA splitter multiplexer. Y el EDFA splitter multiplexer tiene un rango de +2 a -2 dB milivatio de potencia de entrada. Entonces, si el de modulación directa, que normalmente estamos hablando de 10 dB, le pongo un splitter por 4, pierdo 7, me quedan 3 dB. O sea, normalmente con un transmisor voy a poder alimentar 4 EDFA multiplexer. El de modulación externa es mejor, separa lo que es generación de los 1550 nanómetros de modulación, por eso decimos modulación externa. Me va a dar 2 salidas, en general son 2 salidas de 10 dB. Es un equipo más caro, es un equipo de mejor calidad y el umbral de SBS es ajustable. Entonces, si yo quiero hacer enlaces de larga distancia, este es el equipo a utilizar.
Y si bien es más caro, a veces es relativo y hay que pensarlo bien. Porque en el primero tengo una salida de 10 dB y en el último tengo 2 salidas de 10 dB. Me cuesta el doble, pero también me está entregando el doble. O sea, para un caso donde yo necesite realmente las 2 salidas, no es tanto más caro el de modulación externa. El ELSA multiplexer es el punto crítico de esta solución de televisión. Vemos en el diagrama en bloques arriba a la izquierda que tenemos doble entrada de fibra óptica, tiene un demodulador para censar si hay caída en un enlace, me va a switchar automáticamente de una entrada a la otra, y después tiene 2 etapas de amplificación. Una que podemos decir que es un pre, y después alimenta 2 etapas de potencia. Lo importante es que este equipo maneja mucha potencia. Nosotros lo estamos utilizando con 19 dB milivatio en cada puerto de los 64. Eso significa que tengo 80 milivatios de potencia óptica en cada puerto de salida. Y a pesar de que dice, bueno, 80 milivatios no es tanto, si ustedes tocan el taponcito del ELSA multiplexer, está tibio ya. O sea que hay potencia. Y en algunos casos, que como anécdota nos ha pasado, de que iluminaron un troncal de fibra que no estaba terminado en el otro extremo y estaba enrollado en una arqueta, en una cámara, me llaman por teléfono y me dicen, ingeniero, en algún lado el cable de fibra debe haber tocado un cable de alta tensión. ¿Qué? No, porque se está quemando, está saliendo humo por la punta del cable. Y lo pone así con el celular. Menos mal que lo puso así y no así. Lo que pasa es que todas las fibras sin terminar, con la humedad del fondo de la arqueta, generando calor, era vapor de agua. Entonces, es mucha potencia, pero es mucha más potencia cuando vamos para atrás. Cada uno de esos 2 amplificadores ópticos está entregando aproximadamente 4 vatios. 4 vatios si yo salgo con 19, pero hay algunos que dicen, no, yo quiero un ELSA que me dé hasta 23 dB de salida. Nuevamente, el método de la fuerza bruta, vencer con potencia problemas en la red y atenuaciones. Entonces, la fuerza bruta nunca es el método, hay que usar la neurona, porque si yo subo 3 dB acá, significa que estoy subiendo 3 dB allá, y 3 dB es doble potencia, entonces en vez de 4, tengo 8. Y un problema importante que nosotros tuvimos con toda una tanda de estos equipos es que la fibra dopada con herbio que actúa en la etapa de salida se quemaba, literalmente se quemaba adentro. Porque hay una bomba que inyecta para producir el proceso de amplificación. Esa bomba tiene una capacidad de 30 vatios ópticos. El pigtail que sale de la bomba, si uno no cuida el radio de curvatura, ustedes vieron cuando agarran un patch cord, el Visual Finder para ver dónde se pierde luz, cuando lo doblan, ven la lucecita roja, que ahí se está generando atenuación porque la fibra está muy curvada y parte de la luz visible roja se escapa. Bueno, cuando acá, en el de 30 vatios, está un poquito curvado y se fuga potencia, se quema la fibra, se quema todo el acrilato, es un estrago lo que se hace. Entonces, ojo con la potencia con los EDFAs. Vamos a un ejemplo de aplicación. Recién hablamos de cuando estoy en un sitio central, en una cabecera, entonces ahí combinaba mi GDEN, mi transmisor de 1550, el ELSA multiplexer y la OLT. Me voy a un hub remoto que tengo a 90 kilómetros. En el caso particular de nuestro, donde usamos esto, fue para llegar de Paraná, donde tenemos el GDEN
principal de televisión hasta Coronda, pasando por Santa Fe. Entonces, desde Paraná hasta Santa Fe tenemos más o menos un salto de 35 kilómetros. Y de Santa Fe hasta Coronda aproximadamente 50 kilómetros. Entonces, ponemos un transmisor de 1550 con modulación externa, porque vamos a hacer larga distancia. 35 kilómetros, de los 10 dB me quedaron 2. Pongo un EDFA con 4 salidas de 17 dB. Normalmente 17 dB es lo máximo que me permite el SBS para excitar un enlace de larga distancia. Y después de 50 kilómetros llego con 5 dB aproximadamente, suficiente como para excitar 1 o 2 EDFA multiplexan. Esta es una manera de llegar hasta un hub remoto transportando la televisión directamente en 1550. En paralelo y por otra fibra tiene que ir mi enlace de datos para darle conectividad a Internet al OLT. Pero nuestra cabecera tradicional está evolucionando. Una charla que di aquí hace unos cuantos años hablaba de cómo en los orígenes nosotros arrancamos con una cabecera analógica donde teníamos un IRD por señal, tomábamos la salida analógica de audio y video y luego teníamos un modulador analógico por señal. Hoy, si uno tiene que empezar una cabecera de cero, no empieza del concepto analógico, sino que empieza del concepto digital. Hoy el corazón de cualquier esquema de transmisión de televisión es una cabecera digital IP. ¿Por qué? Porque después de IP, si quiero puedo ir a analógico, si quiero puedo ir a ISDB, si quiero puedo ir a DVB, si quiero puedo armar un OTT. O sea, la base de cualquier cosa es tener todas las señales en IP. Y ahí encima voy a aprovechar que tengo muchos multi-IRD. Entonces, un solo IRD capaz que me toma 5 o 6 señales. Reduzco la cantidad de IRDs y después voy a eliminar todos los moduladores. Y si quiero tener televisión analógica con 2 equipos que ocupan una unidad de rack cada uno, tengo 60 canales de televisión. Si lo quiero meter en ISDB, algo similar. Entonces, toda la contribución en IP, es lo que llamamos agregación, voy a tener un switch de agregación donde confluyen todas mis señales en IP. Todavía puede que tenga algún IRD viejo que me entrega en ASI, entonces voy a tener que pasar de ASI a IP, o un IRD viejo que me entregue en audio y video, entonces voy a tener que pasar por un encoder. Pero todo lo llevé a IP y tengo un switch de agregación. Una vez que tengo todo en IP, voy a transcodificar cada una de esas señales de acuerdo a diferentes requerimientos. Requerimiento diferente va a ser el de ISDBT, donde no tengo mucha capacidad en el canal, voy a poder poner 20 o 21 megabits segundo contra los 38,8 del DVB, entonces estoy obligado a comprimir un poco más. Entonces, distintas son las exigencias de transcodificación de OTT, de ISDB o de DVB. Y después continúo. Transcodifiqué en ISDB, multiplexo en ISDB y tengo un modulador de borde ISDB y un modulador de borde de DVB. En este caso estoy transportando ya los paquetes multiplexados. Otra opción es la multiplexación, moverla también al borde junto con la modulación y estar transportando a través de toda mi red de datos SPTS de todas las señales. Esto me permitiría en cada localidad armar una multiplexación diferente o armar una grilla diferente. En cambio, si multiplexo en el GEDEN central, ya estoy mandando a todas mis operaciones el mismo empaquetamiento de las señales. Puede que ya necesite ir a un hub remoto muy lejano. Ya no es el caso anterior
que hacía un salto de Paraná a Santa Fe, amplificaba y llegaba a Coronda. No, ahora quiero llegar hasta Campana. Entonces, no puedo amplificar la señal de 1550. Entonces, lo que voy a hacer es partir de un GEDEN IP y lo que voy a transportar hasta donde quiera, porque desde el momento en que la televisión está encapsulada en IP, es un dato más. Es lo mismo hacerla viajar 400 kilómetros o 1500 kilómetros. Entonces voy a transportar en una VLAN todo el contenido en IP, puedo pasar por varios sitios, y del switch que está en ese sitio voy a sacar la alimentación para el OLT y el video IP a los equipos de borde. De IP a DVB, de IP a ISDB, de IP a analógico. La conectividad, el acceso a Internet, lo voy a tener centralizado. Es mucho más eficiente si yo centralizo en una sola localidad mi frontera contra Internet. Así que puede ser que donde tenga mi cabecera o en otro punto de la red, yo tenga el router de borde y la conectividad contra Internet. Pero lo importante es que a través de toda la red interurbana están viajando tanto datos de Internet como datos que son video digitalizado y encapsulado en IP. Entonces tengo los equipos de borde, transmisor de 1550, EDFA multiplexer, OLT. O sea, el esquema básico es siempre el mismo, solo que el contenido de televisión lo puedo tomar localmente, lo puedo transportar en el 1550 o lo puedo regenerar a partir de IP. Hay toda una amplia gama de marcas para hacer esta conversión de IP a RF. Me falta quizá una que es la más económica y que realmente es un caballito de batalla que muchas veces saca las papas del fuego, que es Dexin. Pero ATX, Teleste, Wisi, Apiar, Welab, son todas marcas que ustedes conocen. Ahí se embaló. Y para terminar, en la parte de televisión IP, es clarificar la diferencia entre OTT y IPTV. Parecen lo mismo, pero no son los mismos. Los dos están basados en el protocolo IP, pero OTT es Web TV, está pensado para ser transmitido a través de Internet, en una red que se maneja con el mejor esfuerzo, tener acceso global, tener múltiples perfiles, de manera que pueda trabajarse con bitrate adaptativo y acomodar el bitrate y la calidad de la señal de acuerdo a la calidad de la red. Apunta a múltiples dispositivos, computadora, celular, etc. Y muy importante, es únicas. Es una transmisión dedicada a cada cliente que se conecta, porque como voy a transmitir a través de Internet, el multicast está prohibido a través de Internet, porque si no se inundaría toda la red. En cambio, IPTV, en vez de ser a través de Internet, es un entorno cerrado, es mi propia red, no puede salir de ahí. Yo manejo calidad de servicio, tengo acceso limitado, un solo perfil, set-top IP, voy a necesitar un set-top, y soporta ambos, únicast y multicast. Al soportar multicast es mucho más eficiente porque si tengo 1000 clientes viendo, por ejemplo, Canal 13 y el bitrate de la señal es de 3 megabits segundo, yo tengo un solo stream de 3 megabits para todos los clientes, mientras que si fueran únicas tendría 3 megabits por 1000, o sea, tendría 3 gigabits para atender esa demanda. Otro elemento que se agrega en el GEDEN de FTTH es toda la problemática de organización y distribución de la fibra óptica. Es importante no solo disponer del espacio adecuado para manejar la gran cantidad de cables de fibra óptica que llegan a la cabecera,
sino también usar los rack y las normas de instalación adecuados. En primer lugar, tenemos el FEC, Fiber Entrance Cabinet, es la caja de entrada al edificio donde efectuamos la transición, los cables duros que vienen de la calle, de los cables flexibles que van hacia los ODF, Optical Distribution Frame, que es el patch panel óptico, los paneles de distribución óptica. Después consideremos que no es el mismo rack que estamos usando para equipos, el ideal para fibra óptica. Tenemos rack ideales para los ODF, rack para los equipos, OLTs. Bueno, esta es un poquito más ancha, solo que la proyección en esta pantalla que es casi cuadrada la angostó. Esta es la caja de edificio. Es un cajón importante. En el caso de este ejemplo, tiene 36 cajones para alojar bandejas de empalme y puede alojar hasta 10.000 fusiones si estamos utilizando cable de tipo ribbon o 1.728 fusiones normales con 48 fusiones por cada cajoncito. Este es el esquema de los paneles de distribución de fibra óptica. Tradicional porque no es el más eficiente en uso del espacio. Normalmente estos paneles son de 144 fibras. A mí me gusta el módulo 144 porque digo, salgo con un troncal de 144, cada troncal termina en un ODF y cada columna de ese ODF es un tubo. Pero si tengo muchísimas fibras, esto no hace el mejor uso del espacio. Para alta densidad, en vez de tener el panel frontal, son cajoncitos. Entonces, en un cajón tengo quizá 24 conectores, 2 pisos de 12. No es lo más cómodo, es lo más eficiente por lo compacto. Pero fíjense el otro tema, la gran cantidad de patch cores. O sea, un GEDEN de fibra requiere contemplar siempre espacios para acomodar los excedentes de los patch cores. Yo he visto muchos casos que han trabajado con los racks comunes de 19 pulgadas y veo mangueras de fibra colgando, tratan de acomodarlas de la mejor manera posible, pero tanto para donde están los OLT como los ODFs es importante disponer de interracks para acomodar la fibra. Uno de los racks de este tipo, olvídense de la marca, piensen solo en el esquema, a mí nadie me paga comisión. Este es un rack de 19 pulgadas, pero tiene a los costados, se compra para armar como un mecano, los interracks los compras el esqueleto pelado, pero en los costados tiene 2 organizadores verticales con una puerta frontal que aparte queda muy prolijo porque cierra y deja detrás todas las fibras. Después, en todo el tendido de las fibras, utilizamos canaletas, cuidando siempre respetar los radios de curvatura y tratando de no mezclar fibras con coaxiles ni con cables de energía. En aquellos casos en que tenemos piso técnico, lo usual es llevar fibra por bandeja nevada, energía por una bandeja y RF y coaxiles por otra bandeja separada. Esta es una foto del mundo real donde vemos lo que yo les comentaba antes, el rack para los equipos con 2 OLTs, el interrack con la puerta cerrada, donde queda muy prolijo, acomodado todo detrás. Y otro elemento importante es, además de los organizadores, me voy a caer como Sergio Denis, los organizadores horizontales.
los organizadores horizontales, porque donde tenemos el EDFA Splitter Multiplexer, confluyen 128 fibras, 64 de entrada, 64 de salida, más una o dos de entrada. Entonces, necesitamos guías para acomodar horizontalmente las fibras y guías verticales también para acomodar ordenadamente las fibras. Acá se ve mejor. Este es el transmisor de 1550, este es un EDFA multiplexer y acá vemos todas las fibras. Abajo hay otro EDFA multiplexer sin nada y en el medio otro organizador horizontal. En el caso de los ODFs pasa lo mismo. Tengo los ODFs y tengo a ambos lados interrack para acomodar los excedentes de fibra. Bueno, y vamos cerrando. Vamos a hablar muy poquito de esto, pero simplemente es la mención. Aire acondicionado. No es lo mismo el aire acondicionado que tenemos en nuestras casas que el aire acondicionado que debería usarse en un GEDEN. No es lo mismo aire acondicionado de confort que aire acondicionado de precisión. Fíjense en esta comparación, el de confort es para confort de las personas, el de precisión para control ambiental de equipos de IT. Va a ser más caro el de precisión, el otro no, pero a la larga va a terminar siendo más caro porque va a fallar, va a tener una vida útil más corta. En el de confort están pensados para baja densidad de calor, solamente personas en la habitación. En el de precisión voy a tener puntos de alta concentración de calor, sobre todo cuando nos vamos a data center y tenemos muchos servidores. Los servidores son cada vez más compactos, consumen más y generan más calor. Dentro de los equipos nuestros, quizá el que más calor está generando son los MTS, más incluso que los OLTs. El de precisión está pensado para operación continua. El de confort para funcionar como mucho 8 horas por día. Control aproximado de temperatura, control preciso de temperatura, maneja volúmenes, caudales de aire más reducido. Lo que mueve el equipo de confort es un caudal de aire más reducido que el equipo de precisión. Este es un cambio que se produjo a lo largo del tiempo y se acentuó en estos últimos 20 años. Originariamente nosotros acomodábamos los racks como se ve a la izquierda, filas de rack y todas las filas mirando para el mismo lado. Quedaba más lindo. Yo entraba a la habitación y todos los racks estaban mirando hacia la entrada. El frío se inyectaba por el bajo piso, poníamos rejillas sobre el lado del frente de los racks, tomaban el aire frío del frente, lo sacaban por atrás. Pero ¿qué pasa? A la segunda fila le estaba tocando el aire frío que venía de la rejilla y también el aire caliente que tiraba para atrás la primera, y así sucesivamente. Entonces el primer cambio que se hizo fue dar vuelta, fila por medio, de manera que se armen pasillos fríos y pasillos calientes. Y lo último que se está haciendo ahora, sobre todo en data centers o centros de alta concentración de equipos y de calor, es cabinar. Puedo caminar, como está a la izquierda, el pasillo caliente, o puedo caminar, como está acá a la derecha, el pasillo frío. De estos dos, el más común es el de cabinar el pasillo frío. O sea, el aire frío se inyecta por el bajo piso, queda confinado al pasillo frío y el retorno se toma del ambiente. Con este esquema también es importante utilizar tapas ciegas donde no tengo equipo, porque si dejo abierto se establece un camino de cortocircuito térmico. Por ahí se me escapa el aire frío y va para el pasillo caliente sin haber refrigerado a nada. Y lo último que existe es
esto que se llama INRO, que es un interrack, o sea, tenemos rack de equipamiento y se intercala un rack para el equipo de aire acondicionado que inyecta el aire frío de costado. Esto termina cerrado por delante con un vidrio y sale por la parte trasera y el mismo equipo lo toma de atrás. Protección de incendios. Bueno, objetivo principal, además de extinguir el fuego, es en primer lugar proteger a las personas, proteger a las instalaciones y proteger a los equipos. Y dentro de lo posible tratar de que la extinción no sea disruptiva. Lo ideal es que se pueda extinguir el incendio y seguir operando, con lo cual los sistemas tradicionales de ir con el matafuego no van. En lo que es GEDEN, en lo que es IT, en lo que son data center, se usa un sistema de extinción basado en desplazamiento de oxígeno. Se inyecta dentro de la sala un gas inerte, desplaza el oxígeno que es necesario para la combustión y de esa manera se logra extinguir el incendio. Para detección tenemos sensores de temperatura, sensores de humo, y es también importante tener en cuenta que hay que poner sensores en la sala y sensores en el bajo piso, porque es posible que con la gran densidad de cableado que tengo en el bajo piso y además van cables eléctricos, es muy posible que se origine el foco de incendio en el bajo piso. Y es más, tenemos que, una vez detectado el incendio, apagar el aire acondicionado, porque el aire acondicionado está soplando en el bajo piso y yo estoy tratando de desplazar el oxígeno y el aire acondicionado me está inyectando oxígeno, es como que me está avivando la brasa. Señalización de vías de escape, rutinas de evacuación, entrenar a la gente para saber cómo proceder en caso de un incendio. Ahora todas las empresas medianas tienen un sector de higiene y seguridad de trabajo, se hacen simulacros, se entrena a la gente, se define quién es el que tiene que liderar y guiar al grupo para evacuación y el que tiene que actuar en la extinción. Muchas veces el sistema de extinción hay que descargarlo manualmente o hay que abortarlo, porque puede ser una falsa alarma, y la descarga de toda una serie de tubos de gas inerte puede costar $50.000, o sea, no es algo que se puede tirar así porque sí. Bueno, este es un esquema de toda una cadena de tubos. Fue cambiando el gas. En una época el gas favorito era el Inergen, ahí tercera columna, después se pasó el FM 200, ahora se habla del Novatec 1230. Todo es por la cuestión de si es amigable con el ambiente o no. Y ya cerrando, control de acceso. En la medida que la operación de nuestro sistema depende de lo que pasa en esta sala, en el GEDEN, no puede entrar cualquiera. Entonces es importante disponer de un sistema de control de acceso por huella dactilar, por reconocimiento facial, por reconocimiento de iris y además también contar con cámaras de seguridad que en caso de que se produzca algún evento podamos recurrir a un histórico y ver quién entró, qué estuvo haciendo. En el caso de que tenemos data centers y cedemos espacio a terceros para que coloquen sus servidores, bueno, el tema de poder ver a la persona que está trabajando, si está accediendo exclusivamente a su espacio en rack o está haciendo cosa en el rack del vecino, es importante. Esto se lo dejo para que lo vean después, pero saben que los data centers se clasifican en tier 1, 2, 3, 4, de acuerdo a cómo están construidos y de acuerdo a la confiabilidad. O sea,
lo que es fundamental en los data centers de clase 4 es la disponibilidad. Ven como acá arrancamos del data center básico, es 99.67. Bueno, esto es casi el 100%, pero no es el 100%, son muchas horas en el año que puede estar fuera de servicio. En cambio, el clase 4 apunta a los famosos 4 nueves, 99.99. Es un objetivo que nosotros apuntamos muchas veces a cubrir con la red y apuntamos también a tratar de llegar con la cabecera. Bueno, a toda velocidad, no sé si llegamos. No, llegamos bien. Terminé antes. Terminé antes porque yo creo que Rodrigo venía y media. Bueno, para no pasarme como era de costumbre, pisé el acelerador, pero si hay alguna consulta o algún punto que ustedes quieran comentar, 5 minutitos tenemos. Bueno, probablemente estas charlas después estén compartidas en el sitio de la TBC, si alguno las quiere descargar, o si no, me envían un email y yo se las comparto. Muy bien, agradecemos al ingeniero García Vich. Ya estamos dando inicio al siguiente segmento.